El 6 de mayo de 2025, el estreno de La familia de la tele en televisión española no dejó a nadie indiferente, y desde luego no fue lo que muchos esperaban. El programa, que se estrenó con la financiación de todos nosotros, los contribuyentes, se presentó como un espectáculo que no tiene comparación en la televisión actual, aunque, según la mayoría de los espectadores, no necesariamente de manera positiva. Algunos, incluso, se atrevieron a calificarlo como una verdadera fantasía surrealista. Pero si te soy sincero, esa etiqueta parece quedarse bastante corta para lo que realmente sucedió. Lo que comenzó como una promesa de entretenimiento se convirtió rápidamente en una de esas ocasiones en las que lo que intentan venderte como innovador te deja un sabor amargo, como si estuvieras viendo una especie de parodia de la televisión actual. Y ya no es solo el tono de lo que querían transmitir, sino cómo lo hicieron. Fallos técnicos a granel, improvisaciones que solo complicaron la narrativa, y un tratamiento de figuras públicas que no dejó de levantar polémica. Una de las piezas claves en este engranaje de desconcierto fue la manera en que trataron a Ortega Cano. En lo que se podría describir como un momento nada sutil, ya desde el principio del programa se podía ver cómo se mofaban abiertamente de él, con un rótulo que decía, «Estamos tan a gustito», mientras su imagen aparecía en pantalla. A Ortega, que claramente no disfrutó de ese toque irónico, le debió parecer como un golpe bajo, pero lo que más llamó la atención fue que esta burla no fue una excepción. De hecho, el mismo rótulo se utilizó para reflejar a Inés Hernán, quien, por lo visto, disfrutaba de la situación, dándole un toque aún más desagradable a la forma en la que se construyó el programa. A pesar de la evidente incomodidad que muchos sintieron, parece que este tipo de provocaciones se han convertido en la estrategia de marketing del programa. Lo que inicialmente se percibió como un intento de dar un giro diferente a la televisión española, ahora es simplemente una muestra de lo que está por venir: mucho caos, mucha improvisación y una dosis de sarcasmo que parece no tener freno. Mientras tanto, las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. A medida que el estreno avanzaba, los comentarios no eran los que los creadores del programa esperaban. Los primeros en reaccionar fueron aquellos que no dudaron en calificar la propuesta como un desastre total. Lo que algunos vieron como una nueva oportunidad para revivir el espíritu de Sálvame, otros lo consideraron una mera copia sin alma. La crítica no se hizo esperar, y aunque las opiniones al principio no eran del todo favorables, de repente la maquinaria de los medios comenzó a funcionar a su favor. Los titulares comenzaron a llenar los medios, destacando supuestas valoraciones positivas, como si la respuesta del público hubiera sido unánime. Frases como el caos más brillante de la televisión o la fantasía caótica que todos necesitamos empezaron a llenar los portales. Pero, ¿realmente eran representativas de la opinión general? La respuesta parece no ser tan rotunda. Una de las escenas más comentadas fue la de Chelo García Cortés, quien, en un acto completamente absurdo, comenzó a saludar a desconocidos en el camino como si fuera una estrella del momento, presentándose de forma completamente equivocada. Lo peor no fue la falta de sentido de la escena, sino que la idea de improvisar se convirtió en una constante a lo largo del programa. Todo parecía estar hecho al azar, desde los fallos técnicos que se acumulaban sin parar hasta los momentos que pretendían ser cómicos pero que más bien resultaban penosos. La producción no parecía tener claro qué estaba haciendo ni a qué público se dirigía. Por momentos, parecía que todo lo que importaba era salir a la pantalla de cualquier manera, con la esperanza de que el caos sería suficiente para enganchar a la audiencia. Y, para ser justos, hubo quienes engancharon, aunque no sabemos si por el atractivo del programa en sí o por la sensación de estar viendo un espectáculo completamente descontrolado. En este sentido, La familia de la tele logró lo que pocos programas consiguen: dejar una impresión, aunque no siempre positiva. Lo que se intentaba vender como algo fresco y novedoso rápidamente se convirtió en una repetición de lo ya visto, pero con la excusa de ser algo más atrevido o atrevido que lo habitual. Al final, lo que quedó claro es que, si bien la idea podía haber tenido un buen inicio, la ejecución fue todo lo contrario. Ni las promesas de emoción ni los títulos grandilocuentes pudieron evitar que el programa cayera en la mediocridad de aquellos que intentan mantenerse relevantes a toda costa. La manipulación mediática, como de costumbre, no tardó en desempeñar su rol crucial en la manera en que se presentó La familia de la tele al público. Mientras en las redes sociales la opinión generalizada de los usuarios era una marea de críticas y descontento, los grandes medios de comunicación rápidamente dieron un giro a la narrativa, esforzándose por convertir lo que muchos consideraban un fiasco en una historia de éxito. Con un afán evidente por maquillar la realidad, comenzaron a inundar los portales de noticias con titulares como una joya surrealista o el regreso triunfal de la televisión de calidad, haciendo todo lo posible por pintar el estreno del programa como un hito de la televisión moderna.
Sin embargo, la reacción del público en las redes sociales era completamente diferente. Los comentarios, lejos de ser positivos, continuaban reflejando un desdén generalizado, con palabras como desastroso, absurdo y poco original repitiéndose entre los usuarios. Es curioso cómo los medios de comunicación, que deberían ser el reflejo de la realidad, muchas veces optan por distorsionar los hechos en función de sus intereses o de lo que consideran más rentable para sus audiencias. En este caso, aunque las opiniones de los espectadores eran mayoritariamente críticas, los medios decidieron proyectar una imagen completamente diferente, un esfuerzo por sostener la narrativa de que la familia de la tele era el gran fenómeno televisivo del momento. Y esto no solo sucedió con los medios de comunicación tradicionales, sino también con otros actores de la industria del entretenimiento, que se sumaron al entusiasmo forzado por defender el programa. En vez de hacer autocrítica y reconocer las fallas, se dedicaron a amplificar las voces de quienes, de alguna forma, intentaban justificar lo injustificable, creando un ambiente de disonancia entre la crítica real y la que se mostraba en las plataformas más grandes. A pesar de este esfuerzo por enmascarar la realidad, el programa continuó avanzando, con la esperanza de que, a largo plazo, pudiera atraer a más espectadores que simplemente los que se sintieron atraídos por la polémica del estreno. La familia de la tele se planteaba no solo como un producto de entretenimiento, sino también como un experimento en el que la controversia, la provocación y la constante exposición mediática podrían ser los elementos necesarios para garantizar la audiencia. Al final, parece que en el mundo televisivo actual, lo que realmente cuenta es cuántas personas están dispuestas a hablar de ti, ya sea de manera positiva o negativa, porque, en última instancia, lo que importa es el nivel de exposición, no la calidad del contenido en sí mismo. Este tipo de estrenos, basados en generar controversia y en crear situaciones que agiten a la audiencia, se han convertido en una práctica cada vez más habitual. Ya no es necesario presentar algo innovador o genuinamente interesante. Basta con que se toque un tema que polarice, que cree divisiones, que despierten emociones fuertes, y el resto lo hace la maquinaria mediática. Si no hay algo que escandalice al público, algo que despierte reacciones intensas, parece que los productores y directores piensan que el espectáculo no vale la pena. Este fenómeno ha crecido a tal punto que los programas que se basan en la controversia han dejado de ser una excepción para convertirse en la norma. La televisión, en su afán por mantenerse relevante y asegurar altos índices de audiencia, ha abandonado muchas veces la búsqueda de contenido realmente enriquecedor, y se ha entregado por completo a la fórmula fácil, el caos y la sorpresa constante. Y aunque esto pueda garantizar un aumento en las visualizaciones, la pregunta es si esta estrategia puede sostenerse a largo plazo. Lo lamentable de todo esto es que, a medida que los programas de este tipo proliferan, se va perdiendo la capacidad de sorprender realmente a la audiencia. Al principio, el uso del escándalo y la controversia podía parecer una manera efectiva de atraer atención, pero con el tiempo se va convirtiendo en algo predecible, casi como una fórmula matemática. Cuanto más se repite este enfoque, más difícil se vuelve mantener ese factor sorpresa que tantos productores televisivos anhelan. Y este es precisamente el problema con la familia de la tele. Al estar tan claramente estructurado sobre la base de la provocación y el escándalo, se ha perdido la oportunidad de ofrecer algo genuinamente nuevo o interesante. La originalidad se ve desplazada por un ciclo interminable de caos y superficialidad, lo que hace que la audiencia se sienta cada vez más desencantada con el contenido ofrecido. El caso de la familia de la tele es, en este sentido, un claro ejemplo de cómo la televisión española, y en general muchos medios de comunicación, han llegado a un punto en el que lo importante no es tanto lo que se dice o lo que se muestra, sino cómo se manipula la percepción del público. El caos y la controversia se han convertido en la marca registrada de muchos programas, y lo que una vez fue una estrategia innovadora ahora se ha convertido en una fórmula vacía. Este tipo de enfoque parece ignorar la realidad de que el caos, en última instancia, no siempre genera buenos resultados. La gente puede sentirse atraída momentáneamente por la polémica, pero es probable que, con el tiempo, se cansen de lo mismo. La novedad se desgasta rápidamente, y el interés comienza a disminuir cuando el contenido se vuelve cada vez más predecible y menos genuino. En este sentido, la familia de la tele corre el riesgo de convertirse en otro ejemplo de lo que sucede cuando la televisión abandona su propósito principal: entretener, informar y ofrecer algo que valga la pena. Es cierto que el programa sigue adelante, y que la maquinaria mediática continúa trabajando para mantener la atención del público, pero es inevitable preguntarse cuánto tiempo podrán sostener esta estrategia. ¿Realmente el caos es suficiente para mantener a los espectadores enganchados? ¿O es simplemente una táctica momentánea que terminará perdiendo su impacto? El futuro de la familia de la tele y programas similares parece incierto, y la gran pregunta es si podrán evolucionar o si seguirán atrapados en una espiral de sensacionalismo y vacuidad. En cualquier caso, la lección parece clara.
En la televisión actual, el escándalo y la controversia pueden dar resultados inmediatos, pero la falta de contenido genuino y la falta de innovación pueden hacer que esos resultados sean efímeros. Si te interesa seguir este tipo de contenido y mantenerte al tanto de lo que ocurre en el mundo de la televisión y la mediática, no dudes en darle like a este artículo y suscribirte. Tu apoyo es fundamental para continuar creciendo, y estaré encantado de seguir compartiendo contigo análisis y comentarios sobre los temas más relevantes. Gracias por tu apoyo continuo. Este tipo de contenido no es para todo el mundo, pero de alguna manera, no podemos dejar de mirarlo. La manipulación mediática es un factor fundamental que no podemos ignorar, y aquí, en la familia de la tele, lo podemos ver claramente. Este programa, que ha intentado presentar una especie de encuentro dramático entre Rocío Carrasco y Marta Riesco, ha sido objeto de mucha discusión. Y, claro, los medios no han tardado en sumarse al juego, amplificando lo que parece un simple show televisivo para hacerlo pasar como un acontecimiento histórico. Los comentarios de la prensa ya no se hacen esperar. Una joya surrealista o el regreso de la televisión de calidad se convirtieron en los titulares más populares de ese momento. Mientras tanto, las redes sociales seguían llenas de críticas, y las opiniones de los espectadores no eran nada favorables. A pesar de las reacciones negativas, el programa continúa, con la esperanza de que logre atraer a algo más que a simples mirones que solo se interesan por lo controvertido. La fórmula de los estrenos polémicos ha llegado a tal punto que parece que es lo único que vende. El público está tan acostumbrado a que se construyan estos montajes para generar impacto, que ya ni siquiera se sorprende. Si no hay una gran controversia, algo que cause un gran revuelo, entonces parece que el programa ni siquiera vale la pena ser visto. Y es que, lo peor de todo es que mientras los programas continúan usando la misma receta para captar la atención, cada vez se hace más difícil mantener el interés de la audiencia. En su búsqueda por impresionar y captar vistas, los programas se están volviendo predecibles y cada vez más vacíos en términos de originalidad. La familia de la tele es el claro reflejo de cómo, en la televisión española, el caos y la controversia ya no son solo una estrategia, sino que parecen haberse convertido en la norma. Pero, a largo plazo, este enfoque tiene sus problemas. El caos puede generar atención momentánea, pero a medida que pasa el tiempo, esa atención tiende a desvanecerse, y el espectáculo se convierte en una mera repetición de lo mismo. Ahora bien, lo que nos vendieron en su momento como un encuentro explosivo entre Rocío Carrasco y Marta Riesco, no era lo que nos mostraron. Mientras los medios afirmaban que había sido un quiebre dramático, una de esas confrontaciones que todos esperábamos ver en televisión, la realidad era muy diferente. Lo que realmente sucedió fue que ambas ya se habían saludado antes de las cámaras, y lo que nos ofrecieron como un gran giro de guión, en realidad era solo un montaje para darle más sabor a la historia. Cuando uno observa los detalles, como las imágenes que mostraron más tarde, se hace evidente que todo había sido cuidadosamente planeado. Rocío y Marta ya se habían dado un par de besos, como cualquier persona que se saluda. Nada de lo que se nos mostró fue espontáneo o genuino. El montaje que se nos vendió como un giro inesperado fue, en realidad, solo un recurso para dar la impresión de que estaba sucediendo algo fuera de lo común. Pero la verdad es que ya se habían encontrado antes de esa grabación, y se saludaron con toda naturalidad. Lo curioso aquí es que, aunque las pruebas están ahí, la narrativa que nos intentan imponer es completamente diferente. Nos presentan a Rocío Carrasco como si estuviera evitando a Marta Riesco, cuando en realidad ya se habían visto, y el momento que tanto nos han vendido como dramático, no era más que una puesta en escena cuidadosamente dirigida para mantener el interés del público. La necesidad de vender el programa como algo impactante ha llevado a los responsables a fabricar una historia que, aunque parezca convincente, no lo es en absoluto. Este tipo de manipulación, que busca crear un conflicto donde no lo hay, es algo que se ha convertido en una constante en los medios de comunicación actuales. La televisión busca, de todas maneras, mantener al público cautivo, y lo hace a través de estos recursos, en los cuales lo que importa es generar morbo, controversia y espectáculos dramáticos que alimenten la ansiedad del espectador. ¿Por qué? Porque esto es lo que vende. La audiencia está cada vez más acostumbrada a ser bombardeada con este tipo de contenido, donde todo se exagera, todo se manipula y se convierte en una historia fabricada que no tiene más propósito que generar atención. Siguiendo con la misma lógica, otro de los momentos más comentados fue la participación de Isa Pantoja en la famosa Carroza Azul. Desde el momento en que se anunció que Isa iba a estar allí, las expectativas no eran muy altas, pero aún así, la participación de Isa en este show no pasó desapercibida. Al igual que las anteriores intervenciones, se buscó alimentar el morbo, esa necesidad de ver qué pasaba entre ella y Marta Riesco. Isa, al igual que otras figuras televisivas, ha sido conocida por generar polémica. Por ejemplo,
En muchas ocasiones, Isa ha criticado abiertamente a Marta Riesco, diciendo que no confiaba en ella, que no había buena relación entre ambas. Y sin embargo, en el programa, nos la muestran como si todo eso no hubiera sucedido, como si de repente Isa y Marta se entendieran perfectamente y formaran una especie de familia reunida. Todo lo que en su momento había sido un tema de confrontación, ahora se presenta como si no hubiera existido, como si las diferencias se hubieran resuelto mágicamente, gracias a la simple aparición en televisión. Este tipo de narrativas no son nuevas en el mundo del entretenimiento. De hecho, ya se ha convertido en un patrón. La hipocresía que se maneja en estos programas es brutal, ya que se nos vende una imagen de reconciliación, de superación, cuando en realidad todo sigue siendo el mismo juego. Isa, en su momento, había expresado en varias ocasiones que no confiaba en Marta, que había diferencias importantes entre ellas, pero ahora, de manera inexplicable, todo parece estar solucionado. Es este tipo de hipocresía el que genera una gran desilusión en muchos de los espectadores que siguen estos programas, ya que lo que en principio se nos presenta como un conflicto auténtico, con todo el drama y la tensión que ello conlleva, termina convirtiéndose en un espectáculo fabricado para mantenernos pegados a la pantalla, y lo más importante, para maximizar las cifras de audiencia. Este tipo de dinámicas no son algo nuevo en la televisión, pero hoy en día han alcanzado niveles de manipulación tan evidentes que resulta difícil ignorarlos. Lo que podría haber sido una discusión o un enfrentamiento legítimo se transforma en una escena cuidadosamente dirigida, donde los actores principales, en este caso los personajes públicos involucrados, parecen ser meras marionetas de una historia escrita por los productores. Y lo peor de todo es que muchos espectadores, como si fueran parte de este teatro, terminan consumiendo el contenido sin cuestionarlo, siendo atrapados por el morbo y la intriga de lo que aparentemente está sucediendo. Sin embargo, al final del día, todo lo que estamos viendo es un guión que busca enganchar al espectador a través de lo que se ha convertido en una de las fórmulas más efectivas en los medios: el conflicto. Lo más alarmante de este tipo de situaciones no es solo que se juegue con la percepción del público, sino que, además, se utiliza un recurso básico, pero increíblemente efectivo, como lo es el dinero, para tratar de curar viejas heridas entre personajes que, en teoría, nunca deberían haberse reconciliado. En este caso, Isa, como tantos otros personajes públicos que participan en estos formatos, ha dejado claro en diversas ocasiones que lo único que realmente le interesa es el dinero. Esto no es algo que deba sorprendernos, ya que, en el mundo del espectáculo, el dinero es el motor que mueve todo. Sin embargo, lo que resulta verdaderamente interesante es cómo ese interés económico se presenta como la solución a cualquier conflicto personal que pueda surgir. Isa y Marta Riesco, por ejemplo, tienen una relación conflictiva que ha sido ampliamente documentada en los medios, con declaraciones cruzadas y momentos tensos entre ambas. No obstante, en este tipo de programas, las diferencias entre ellas se esfuman con una rapidez sorprendente, y todo parece quedar resuelto simplemente con la promesa de más ingresos, más oportunidades, más fama. La idea de la reconciliación y el entendimiento genuino queda totalmente relegada, y lo que realmente importa es cuántos ceros se suman a la cuenta bancaria de los involucrados. Este fenómeno no es exclusivo de este caso en particular, sino que es una constante en muchos programas de la televisión actual. La premisa de que los conflictos y las diferencias personales pueden ser resueltos simplemente a través de un cheque o un contrato suena casi surrealista, pero es exactamente lo que está sucediendo detrás de cámaras. Estos programas no están interesados en resolver verdaderos conflictos o en ofrecer contenido que fomente el diálogo y la comprensión. Lo que buscan es, simplemente, crear situaciones que provoquen un impacto inmediato, que generen una reacción visceral en el público, y que, al final del día, se traduzcan en más espectadores, más interacciones y, por supuesto, más dinero. Este tipo de enfoque plantea una pregunta importante. ¿Realmente estamos presenciando una reconciliación o simplemente un acto de manipulación mediática que, como tantas otras veces, utiliza las emociones de los espectadores como moneda de cambio? Lo más preocupante de todo esto es que, en el fondo, lo que se nos vende como entretenimiento de calidad es, en realidad, una serie de manipulaciones que han sido diseñadas meticulosamente para mantenernos enganchados. A medida que nos sumergimos en la trama de cada episodio, nos olvidamos de que, en la mayoría de los casos, lo que estamos viendo no es más que una puesta en escena. Las emociones, las luchas, los enfrentamientos y las reconciliaciones están todos calculados con precisión, como si de un experimento de laboratorio se tratara. Pero, ¿es esto lo que realmente queremos ver? ¿Es esto lo que esperamos de un contenido que consume nuestro tiempo y a veces, nuestra credibilidad? La televisión de hoy, más que nunca, está dirigida por intereses económicos, y los valores de la autenticidad y la integridad han quedado en un segundo plano, si no directamente olvidados. La cuestión, entonces, es, ¿realmente estamos disfrutando de entretenimiento genuino,
¿O simplemente estamos siendo testigos de una máquina bien aceitada que explota nuestras emociones para mantenernos pegados a la pantalla? La respuesta, como todo en la vida, dependerá de cada uno. Algunas personas tal vez prefieren ignorar la manipulación y disfrutar del drama superficial que se nos ofrece, mientras que otras se sienten frustradas al ver cómo, en nombre del entretenimiento, se juega con la percepción del público y se hacen sacrificios éticos para ganar dinero. No se trata solo de un juego de intereses, sino de una cuestión mucho más profunda. ¿Qué tipo de contenido estamos dispuestos a consumir y qué tipo de valores estamos dispuestos a aceptar en el proceso? La televisión de hoy nos exige más que nunca ser críticos con lo que vemos, cuestionar lo que nos muestran y, sobre todo, ser conscientes de que todo, absolutamente todo, tiene un precio. Lo que es indiscutible es que el entretenimiento de hoy en día no se ofrece de manera gratuita. Todo lo que consumimos tiene un costo, y ese costo no es solo económico, sino también emocional y moral. La atención del espectador se ha convertido en la moneda más valiosa, y es precisamente eso lo que se está negociando en cada episodio de estos programas. Pero, a largo plazo, ¿realmente merece la pena seguir participando en este juego? La respuesta a esta pregunta dependerá de cada uno, pero una cosa es clara: la televisión, tal y como la conocemos, ya no ofrece nada sin que haya un precio detrás, y ese precio es, en muchas ocasiones, nuestra atención, nuestra confianza y nuestra credibilidad. Así que, ¿qué opináis vosotros? ¿Estamos siendo manipulados, o realmente estamos disfrutando de contenido genuino? Este es un tema que da para mucho debate y que, sin duda, toca una fibra sensible en todos los que seguimos de cerca lo que sucede en los medios de comunicación.